calendario empezó a caminar, el tiempo empezó a transcurrir desde que vino la libertad. Porque el tiempo tiene verdadero sentido, verdadero avance, y el tiempo camina de verdad cuando hay libertad en Cristo. Amén. Para los esclavos todos los días son iguales. No hay diferencia entre un día y otro, entre un mes y otro. Un esclavo vive una vida paralizada donde todos los tiempos son iguales, todos los días son iguales, pero el calendario es para los libres. El Señor dijo, cuando haya libertad, el calendario empezará a caminar. Y es que uno puede llevar el tiempo que lleve siendo conocedor de las cosas de Dios, asistiendo a un culto, pero el verdadero calendario de su vida espiritual viene cuando hay libertad en Cristo, cuando ha sido redimido, libertado del pecado, ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Ahí es cuando el calendario cristiano empieza a caminar. El calendario anda para los libres, para los esclavos todos los días son iguales, pero cuando hay libertad el tiempo avanza. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren avanzar en libertad? En el plan de Dios. En esta Pascua que Dios establece, el tiempo empieza a contar y Él ordena hacer una cena. La noche de la liberación hay una cena. Y en esa cena hay un cordero. Y en este cordero, este es el mensaje, hay 5 manifestaciones de la persona de Jesús que podemos ver en el cordero de la Pascua. Así que te invito a que me acompañes a esta escena y podamos ahora con nuestra imaginación acercarnos en tierra de Gosén. En esas casas de barro y ladrillo, se abre una puerta no muy grande, entramos a una casa promedia hebrea, en la que hay un padre de familia, una mujer, unos niños. Hay un horno de leña que está haciendo un cordero. Hay una cena que se está preparando, hay unos panes sin levadura encima de la mesa. Y hay una familia hebrea que con alegría está celebrando la fiesta que Dios ha ordenado. Y ahora pregunto, ¿cuántos me acompañan a contemplar a Cristo en la Pascua? Digan para Dios, amén. Amén. Hay 5 manifestaciones de Cristo en este cordero. Y el primero lo encontramos en el versículo 6. La primera manifestación de Cristo en el cordero de la Pascua es cuando el Señor dice, tomarán un cordero y lo inmolará toda la congregación de Israel. Lo inmolará. Ahí vemos la primera manifestación de Cristo. Es el Cristo sacrificado. Porque ya saben ustedes que la palabra inmolar es morir en beneficio de otros. Sacrificarse en beneficio de otros. En Apocalipsis se le canta y se le dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. La primera imagen que destaca de Cristo en medio de la mesa de la Pascua es la del cordero sacrificado. Para el cordero pasar por la mesa, para ser hecho en la leña, primero tenía que ser degollado, inmolado, sacrificado para alimentar a una familia, y es ahí donde vemos a Cristo sacrificado para que la fiesta pudiera celebrarse. ¿Sacrificado para qué? Para que el pueblo pudiese ser libre. La primera referencia que Dios puso fue al cordero inmolado, porque si el cordero no muere, la fiesta no se celebra. Si el cordero no muere, el pueblo no sale con libertad. Y qué bueno es recordar, iglesia del Señor, que si el cordero no hubiera muerto por nosotros, todavía seguiríamos esclavos de nuestros pecados. Todavía seguiríamos en una condenación irreversible. Todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Todavía seríamos esclavos del sistema de este mundo. Pero porque el Cordero murió y resucitó, hoy somos libres. Podemos levantar los ojos al cielo y llamarle a boca llena Padre Celestial, aquel que está sentado en el trono. Más digo, el Cordero es la primera contemplación de la Pascua, porque sin el cordero sacrificado la fiesta no tiene sentido. Y es que digo en esta tarde, hermanos, sin el cordero en medio, las fiestas de los cultos no tienen sentido, las reencuentras no tienen sentido, las campañas no tienen sentido, los coros y las predicaciones no tienen sentido si el cordero no está en el medio. Pero a Dios sea la gloria que en medio de esta fiesta podemos declarar que aquí hay más de 2 o 3 en su nombre y el cordero está en el medio. ¿Cuántos lo creen? Primero,
el Cordero inmolado, es decir, Cristo contemplado en la cruz. Si el Cordero no muere, el pueblo no vive. Y hoy quiero recordarte, cristiano y cristiana que me oyes, nunca perdamos de vista el sacrificio de la cruz. Amén. Gloria. El sacrificio de la cruz no solo es el punto de partida de un cristiano, donde yo vengo del mundo, con mi pecado, con mi vida antigua, me postro a los pies de la cruz, soy limpio de mis pecados, para ya después pasar de la cruz al culto. No, señor. La cruz no solo es un punto de partida, la cruz es el propio camino. Y es el objetivo cristiano para caminar en esta tierra. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, dice, prosigo, no me rindo, prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Prosigo por alcanzar aquello que Él me llamó para alcanzar. ¿Y que persigues, Pablo? Dice, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Dice, a fin, primero, de conocerle. 2, el poder de su resurrección. 3, ser partícipe de sus padecimientos. Y mira qué objetivo de vida. Dice, y ser semejante a Él en su muerte. Gloria. Dios mío. Gloria. Aquí tenemos a un apóstol, a un cristiano, que no ha perdido en ningún momento de vista la cruz. Porque la cruz no solo es el punto de partida, es el radar que siempre nos hará recuperar el norte. Gloria. ¡Aleluya! Es lo que mantendrá nuestra vida cristiana en equilibrio. Es lo que nos mantendrá en nuestro sitio. Había una niña perdida que lloraba, miraba hacia los lados, llorando y confundida. Y la policía se acercó a ella y le dijo, niña, ¿qué te pasa? ¿Dónde están tus padres? La niña mira hacia los lados confundida y solo sabe llorar. ¿No los encuentras? La niña confundida llorando. Gloria. Le dicen, te podemos acompañar a tu casa, puedes llevarnos hasta donde vives. Y la niña mira hacia los lados confundida y dice que no con la cabeza, se seca las lágrimas con el vestido. Y le empiezan a preguntar, niña, ¿vives cerca del ayuntamiento? La niña confusa, no encuentra respuesta. ¿Vives cerca del puerto? Confusa, no encuentra respuesta. ¿Vives cerca de la comisaría? Confusa, no encuentra respuesta. Hasta que se acuerda la policía mujer que hay en una plaza una vieja cruz de piedra, rodeada de muchas casas de planta baja en la que viven familias. Y recuerda haber visto muchas veces en esa plaza a niños jugando que salen de su casa. Y le dice, niña, ¿vives cerca de la cruz? Entonces, al decirle eso, a la niña le viene el recuerdo de cuántas veces había jugado en la plaza bajo esa cruz de piedra, muy cerquita de su casa, bajo la vigilancia de su madre por la ventana, con la puerta medio abierta, que hasta el olor de la comida salía y llegaba hasta esa cruz de tan cerca que estaba. La niña se acerca, levanta los ojos, se seca las lágrimas y dice, por favor, lléveme a la cruz, porque desde la cruz sabré volver a casa. Y es que tengo que decir que desde la cruz siempre se podrá volver a casa. Hay veces que perdemos el norte, no nos vamos al mundo, no dejamos de ir al culto, pero perdemos el norte en la vida cristiana. Hay a veces que perdemos la brújula, que venimos, que estamos ahí, nos mantenemos en la costumbre, pero nuestro espíritu ha perdido el norte de la relación con Dios, el norte de la consagración, el norte de la santidad. Hemos perdido el norte del objetivo de vida que Dios nos había marcado. Perdemos el norte, confundidos, miramos hacia los lados, no hay respuesta, venimos cada tarde, pero parece que nada ocurre. Pero tengo una palabra de esperanza, y es que desde la cruz siempre se puede volver al destino. Desde la cruz siempre se puede volver a casa. Un vistazo a la cruz y todo vuelve a su ser. Por eso la primera imagen de Cristo en la Pascua es el Cordero inmolado. Y yo pregunto, ¿cuántos alaban al Cordero que fue inmolado por nosotros? Número 2, segunda manifestación de Cristo. Verso 3 dice, conforme a las familias, un Cordero por familia. Un Cordero por familia. La Pascua era una fiesta familiar y el Cordero era el protagonista de ella.
Y aquí que vemos al Cristo del hogar, al Cristo familiar, un cordero por familia. Y es que, hermanos míos, necesitamos con urgencia conocer al Cristo familiar. Amén. Señor. Necesitamos conocer al Cordero de puertas para adentro. Gloria. No solo al Cordero de la congregación. No solo al que reina en la iglesia, ministra en la iglesia, se glorifica en la iglesia, nos toca y nos impacta en la iglesia. Necesitamos conocer al Cordero de puertas para adentro. Al Cordero que gobierna en la familia, que ministra a la familia, que sana y ayuda el matrimonio, que sana, ministra y fortalece a los jóvenes, al que dirige nuestra casa, al que dirige nuestras decisiones. Necesitamos que Cristo sea revelado en nuestros hogares. Gloria. Cuando dijo un cordero por familia, el maestro estaba diciendo: cada familia debe tener su propia experiencia con el cordero. Amén. Y es que déjame decirte, hombre y mujer de Dios que me oyes, matrimonio que me oyes, tu casa necesita su propia experiencia con el cordero. Gloria. Aleluya, no solo puedo vivir de la gloria que se mueve aquí, que es mucha, y gloria a Dios por ella. Esto tiene que producir en mí una fuerza, un combustible, tiene que producir una vida, un deseo y un anhelo para luego llegar y decir: Señor, ya he conocido al Cristo congregacional, ahora quiero conocer también al Cristo del hogar, al que se manifiesta en mi casa, al que me ministra en mi casa, al que se siente en la casa, al que gobierna en la casa. Necesitamos que todo lo que es ajeno a Dios se vaya de nuestra casa, fuera en el nombre de Jesús. Y solo el gobierno del Cordero lo puede hacer. Cristo de puertas para adentro. El Cordero del hogar. Jesús debe ser la cabeza del hombre, el refugio de la mujer, la fuerza de los jóvenes, el centro de la familia. Nuestros hijos deben conocer la gloria y la presencia de Dios en casa y los principios de Dios en casa. Hay un testimonio que impactó mucho mi vida. El testimonio de un misionero del siglo XIX que se llamaba Juan Pato, que se fue, atención, a evangelizar a las islas de las Nuevas Hébridas, donde los nativos de la isla lo que hacían cuando veían un blanco extranjero llegar era matarlo, cocinarlo y comérselo. Caníbales en el sentido literal de la palabra. No solo agredían al hombre blanco, al extranjero, no es que lo echaran, lo mataban, lo cocinaban y se lo comían. Y llega este hombre de Dios y dice: ¿quién va a predicar a esos caníbales que por el miedo nadie se acerca? Y dijo: Señor, cuenta conmigo, voy a ir allí a llevarles tu palabra. Y en la biografía de este hombre hay un comienzo. ¿Cómo comenzó una relación con Dios tan sólida, y una fe tan valiente, y un cristianismo tan arraigado para poder hacer lo que hizo? ¿Me dejan que se lo comparta? El primer impacto de Dios para este hombre fue en su casa, y el primer gran hombre de Dios que impactó en su vida fue su padre, que se llamaba Santiago Padre. Y de su experiencia en su casa, bajo la tutela de su padre como hombre de Dios, este hombre cuenta lo siguiente: y me hizo tanto bien que hice un copia y pega por aquí y dejé la nota para compartirte estas líneas de lo que este hombre cuenta, de lo que vivió con su padre en su casa, y a ver qué te hace sentir. Acompáñame, si puedes. Y dice: en la casa en que vivía la familia Pato había un pequeño aposento. Y acerca de ese cuarto, Juan Pato le escribió lo siguiente:
Ese era el santuario de nuestra humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel cuarto y, cerrada la puerta, oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como por instinto espiritual que esas oraciones eran por nosotros. Como sucedía en la antigüedad cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo al lugar santísimo para interceder en favor del pueblo. Y dice, de vez en cuando se oía el eco de una voz, en un tono como de quien suplica por la vida. Dice, y los hijos pasábamos por allí como de puntillas, a fin de no perturbar ni molestar esa santa e íntima conversación. Si puedes, tocar la melodía y me acompañas cuando tú puedas. Dice, el mundo exterior no sabía de dónde provenía el gozo que resplandecía en el rostro de nuestro Padre. Dice, pero nosotros, sus hijos, sí lo sabíamos. Era el reflejo de la presencia divina, la cual era siempre una realidad para él en la vida cotidiana. Dice, nunca espero sentir, ni en el templo, ni en las sierras, ni en los valles, a Dios más cerca, más visible, andando y conversando más íntimamente con los hombres que en aquella humilde casa, cubierta de paja. Y dice, si debido a una catástrofe indecible, es decir, si por algo que nadie imagina, todos los recuerdos de la religión se borraran de mi mente, dice, mi alma volvería de nuevo a los tiempos de mi mocedad, se encerraría en aquel santuario y al oír nuevamente los ecos de aquellas súplicas a Dios, lanzaría lejos toda duda con este grito victorioso, mi padre anduvo con Dios, ¿por qué no podría andar yo también? La experiencia de un hijo que vive marcado por un padre que vivió cerca de Dios, que vivió al Cordero de puertas para adentro, que vivió al Cristo familiar, una casa donde se gestó la comunión con Dios como un estilo de vida, donde se practicó el culto a Dios a puerta cerrada, una casa que supo ser iglesia antes de ir a la iglesia, en el seno del hogar, una casa que construyó un altar familiar que marcó la vida de sus hijos, de donde salieron grandes hombres de Dios, que al final, te cuento el final de la historia, ganó toda la isla para Cristo, los caníbales dejaron de ser caníbales y se convirtieron al Dios del cielo. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué clase de influencia vas a dejar en tus hijos? Así recordaba Juan Patton a su padre. Yo te pregunto, ¿cómo nos recordarán? ¿Cómo te recordarán tus hijos a ti? ¿Qué retrato harán de ti el día que tengan que hablar y resumir la vida de su padre? ¿Qué huella vamos a dejar sobre ellos? ¿Qué huella va a quedar en las próximas generaciones que están viviendo a tu cuidado, que te están viendo, que están recibiendo tu ejemplo? Y yo digo, quiera Dios en esta tarde que en nuestras casas el Cordero gobierne, el Cordero se manifieste y su presencia sea tan real que los niños que crezcan en esas familias puedan tener un recuerdo, y cuando el mundo les bombardee, cuando el mundo se los quiera llevar, cuando el mundo les quiera distraer con las luces, que ellos se acuerden de una casa donde se respiraba la paz y la presencia de Dios, donde se vivía en santidad, donde había un altar para Dios, y que Dios pueda decirles a ellos, como le dijo a Salomón, anda delante de mí como andó tu padre. El Cordero familiar es tan maravilloso. Vivir al Cordero de puertas para adentro, no solo al Cordero que nos bendice aquí, que usa a sus siervos, que nos llena en un culto, en una vigilia, en un ayuno, sino el que guía nuestras vidas minuto a minuto, el que gobierna nuestros matrimonios, el que guía cada uno de nuestros pasos. ¿Cuántos quieren conocer al Cristo del hogar, al Cristo familiar? ¿Cuántos quieren levantar altares de adoración y honra al Cordero de Dios que vive para siempre? Digan para Él, amén. Número 3, verso 4 dice, y si la casa fuere tan pequeña que no fuere suficiente para terminar el Cordero,
Entonces llamen al vecino de al lado, al vecino inmediato, al vecino más cercano. Que lo traigan y lo compartan con ellos. Muy bien. Aquí vemos al Cristo social. Claro. El mismo Cristo que en el verso anterior ha sido Cristo familiar de puertas hacia adentro, ahora se convierte en un Cristo social, en un Cordero social que une una familia con otra, una casa con otra. Y dice, si te queda algo del Cordero que compartir, compártelo con el que está al lado tuyo. Porque atención, Cristo tiene que ser disfrutado, pero también tiene que ser compartido. Está diciendo, si tienes algo del Cordero que compartir, compártelo. Y es que Cristo debe ser conocido como un Cristo familiar de puertas hacia adentro, pero ojo, también como un Cristo social que nos une. Que nos une. Que nos une. Que nos fusiona con el Cordero de por medio. Y nos hace compartir lo que de Él hemos recibido. Y yo te pregunto, ¿tendrás algo que compartir de Él? ¿Saben algo? Te pregunto y te lo contesto yo solo. Todo cristiano, por nuevo y reciente que sea, por pocas capacidades que tenga, por poco conocimiento que tenga, todo hijo de Dios nacido de nuevo tiene algo que compartir del Cordero de Dios. Todo el que tiene a Cristo tiene algo que compartir de Él, porque Cristo ha venido a tu vida no solo para ser disfrutado, sino también para ser compartido. Así que si la anterior pregunta era ¿cómo está nuestra vida familiar con Dios? Ahora también te quiero preguntar ¿cómo está nuestra vida social en Cristo? ¿Cuánto compartimos de Él con los demás? A veces me centro tanto por el otro extremo de disfrutarlo yo, mi casa, mi familia, que me olvido de compartirlo con quien lo necesita, que me olvido de compartirlo con el vecino más próximo que tanto le necesita y puede cambiar su vida. Dios quiere provocar en nosotros la profunda y urgente necesidad de compartir del Cordero y hacer que el Cordero nos una. Bendito sea su nombre para siempre, porque el Cordero no solo bendice las casas, también las une. Aleluya. Una casa en la que mora el Cordero no es una casa aislada de todo el mundo. Una casa en la que vive el Cordero de Dios no es una casa cerrada a cal y canto, que no recibe a nadie, resentida, desconfiada, que vive la guerra por su cuenta. Creo que llega el día de que volvamos a recuperar algunas costumbres antiguas que en nuestra obra se hicieron siempre, fueron normales y poco a poco se fueron perdiendo. Como volver a unirnos a orar en las casas, abrir las casas y decir, vamos pastorcito, vamos a orar en la casa. Orar con quien quiera, tráete a quien quiera si oramos en la casa. Se ha creado como un miedo, como un rechazo a la oración. No, que enojado, que el resto, que me echan del piso, que no va a pasar nada por orar en la casa, que no te van a destruir la casa, que no te la van a prender fuego, que no por hacer una oración. Somos una generación que ha cogido miedo a cosas que antes eran muy normales y ahora se nos hacen un mundo. Pero qué bonito es compartir al Cordero con el vecino de al lado y decir, todo el que necesite bendición de Dios, mi casa se abre para compartir esa bendición, porque el Cordero mora en mi casa y el Cordero bendice a quien entra en mi casa. Santo es el nombre del Señor, porque te aseguro y seguro que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho y lo hemos experimentado. El que lo ha vivido sabe lo que es. Cuando se ora a Dios en tu casa, la oración termina, al final se enciende la luz, el pastor se va, los hermanos se van, pero te has dado cuenta de la bendición que se queda en tu casa permanente. Los hermanos se han ido, pero se queda la presencia de Dios de una forma tan terrible. Oh, santo es Dios, porque Dios es glorificado cuando hay alguien que entiende que el Cordero que vive en una casa la une con la casa próxima y nos lleva a la armonía, a la unidad, a la sencillez. Dice la palabra en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva comían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón, y cada día en el templo y en las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Aleluya. Y yo proclamo en esta tarde, y a ver cuántos lo creen conmigo, ya es hora que vuelva el sentir de la iglesia primitiva y que el Espíritu Santo ponga en nosotros el hambre, el anhelo, el deseo de vivir al Cristo que nos une. Porque tú también tienes algo que compartir. El Cordero que vive en ti está demandándote que lo compartas con alguien.
está demandándote, déjame manifestarme a través de ti. Gloria. Déjame fluir a través de ti. Déjame bendecir personas a través de ti. Déjame tocar vidas a través de ti. Qué bien. Decía Alejandro Abraham, hay personas que terminaron sus días en esta tierra sin haber desarrollado lo que Dios quería con ellos. Y tenían libros que escribir que nunca escribieron. Y tenían palabras de aliento que dar que nunca dieron. Y tenían dones que desarrollar que nunca desarrollaron. Y yo digo, qué pena que mis días en la tierra terminen sin haber compartido a Cristo. Hermanos, todo cristiano, al menos alguna vez en la vida, ha tenido que dar alguna palabra de aliento a alguien. Pero el diablo nos engaña mucho y nos hace creer que solo estamos para recibir, para que me hagan bien a mí, para que me visiten a mí, para que me llamen a mí, para que me den un abrazo y una palabra de aliento a mí, porque lo necesito yo. Y si no lo haces, hermano, eres tú. Pero pregunto, ¿no será hora de darle a eso la vuelta? Ver que el Cordero está en mi corazón y en mi casa, y empezar a mirar a ver quién necesita compartir al Cordero, quién necesita que se le sea compartida la gracia de Dios, quién necesita que Dios me use para bendecirle, para hacerle bien. ¿Cómo es posible que haya creyentes que después de tantos años en el Señor todavía no hayan tenido el sentir nunca de ir donde alguien a abrazarle y decirle, mira, siento decirte que Dios está contigo, que ánimo, que adelante? El sentir de visitar a alguien, de hacerle bien, de darle calor. El sentir de 20 euros a tiempo para una persona necesitada. El sentir de una palabra de fe, de un texto bíblico dedicado. Cosas tan sencillas como esas, un abrazo, un texto, 10, 20 euros, un abrazo, un ¿cómo estás? Una llamada, me he acordado de ti. Qué bien. Cuando Cristo vive en ti, te provoca la necesidad de compartir su amor. Y yo pregunto, ¿a cuántas personas podríamos bendecir si tan solo dejásemos que el Cristo social, que el Cristo que une, se manifieste a través de nosotros? ¡Aleluya! Porque recuerda, no eres tú, es Él en ti. ¡Gloria! ¡Santo! Yo siento como Dios quiere hablar a personas y te dice, deja la timidez a un lado y déjate usar por Dios ya una vez. Deja la timidez, deja las ataduras, deja los miedos, no te hagas un mundo de cosas de las que Dios te puede hacer superar con facilidad si confías en Él. Saca el potencial que hay en ti, deja que Dios te use, comparte al Cordero. Todo cristiano debe al menos a lo largo de su vida haber traído algún alma para Cristo. Algún alma perdida para Cristo, una, no te digo 100, 500, 1000, una. ¿Cómo es posible que hayamos creyentes que nos pasemos años con la tranquilidad de haberme bautizado, venir a mi culto, escuchar mis mensajes, disfrutar del Cordero en mi casa, sin sentir la necesidad de compartirlo con un alma perdida que vive en tinieblas y decirle, escúchame, que Dios te ama, no puedes seguir así, necesitas a Dios? ¡Gloria! Pregunto, ¿no te ilusiona, no te entusiasma la idea de que Dios te use para traer un alma a los pies de Cristo? ¡Claro! ¡Aleluya! Compartamos al Cordero. Es tan sencillo como eso. No hay que ser evangelista Carlos Anacondia. No hay que ser el tío pelón. No, Señor, esto no solo es para la élite. Esto es para gente que se ponga en las manos de Dios, para cristianos sencillos que le digan, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras, haz conmigo lo que quieras. Pero quiero compartir al Cordero. Quiero que mis vecinos sean conscientes de que el Cordero está en mi casa. ¿Cuántos quieren compartirme a Él? Gloria a tu nombre. Llevo media hora y me quedan 2 puntos. ¿Me dejas que te lo comparta? Número 4 dice, capítulo 12, verso 13. Y pasaré de largo cuando vea la sangre en los dinteles de la puerta. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Aquí tenemos la 4ª manifestación, al Cristo protector. Y es que el mismo Cristo que es disfrutado dentro de la casa, compartido de puertas hacia afuera con el vecino, sacrificado e inmolado en la cruz,
Es el mismo Cristo que protege la casa donde mora, porque donde el Cordero mora hay protección del cielo. Aleluya, donde el Cordero mora hay cobertura del cielo. Y dice el Señor, y no habrá plaga de mortandad en la casa donde esté la sangre. Mientras en las casas de los egipcios había gritos, alaridos, horror, el hebreo que veía venir la destrucción cogía el hisopo, empezaba a manchar los dinteles y empezaba a cantar: mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le servirá. Y el mismo Cordero que estaba siendo cenado y disfrutado dentro operaba una capa de protección hacia afuera. Y cuando el ángel destructor pasaba por la casa, veía la marca de la sangre y decía: aquí no me paro, aquí no mora la destrucción, aquí mora el Cordero, porque es imposible que en la misma casa more el Cordero y more la destrucción. Donde mora el Cordero de Dios hay protección de Dios. Y alguien preguntará: pero Emilio, ¿protección de qué? Si a nosotros también nos alcanzan las enfermedades, las aflicciones, las crisis, las necesidades, los malos momentos. Sí, y es que atención, el Cordero no nos libra de la aflicción. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él dijo: cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Esa misma promesa lo que nos está diciendo es que pasaremos por las aguas, que vendrán los ríos, que pasaremos por el fuego. Hay dos casas, una sobre la arena y otra sobre la roca. Y sobre las dos dice: vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos. La diferencia está en los resultados que hacen las crisis, las enfermedades, las necesidades, las aflicciones. La aflicción viene sobre todo en las casas. La diferencia es que la que no tiene el Cordero dice: fue grande su ruina. Es decir, después de la tormenta, donde no está el Cordero, no queda nada, no quedan cimientos, no quedan paredes, no queda gozo, no queda alegría, no quedan ganas de vivir, no queda sentido de la vida, se queda la amargura, se queda la destrucción, se queda la desesperanza. Oh, pero donde vive el Cordero, viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos, pero no te alcanza la ruina, porque una cosa es que te alcance la aflicción y otra cosa es que te alcance la ruina. Sí, el que te habla desde ese púlpito, muchas veces he visto la aflicción golpear mi casa. Oh, pero como el Cordero está en la casa, la ruina nunca ha podido apoderarse de ella, porque donde mora el Cordero no viene la ruina. Podrá venir la aflicción, el dolor, la tristeza, pero nunca la ruina, porque la ruina es incompatible con el Cordero. Una casa en la que el Cordero mora seguirá en pie, en buenos y malos momentos. Gloria. Porque Él es el Cordero protector. Adoro. Escúchame, Satanás quiere destruirte. Tenemos un enemigo astuto y poderoso que vive todos los días intentando urdir planes para intentar entrar un hueco donde envenenar nuestros corazones, donde romper y destruir nuestros matrimonios, donde querer deshacer nuestras casas. El diablo no descansa. Dice la Biblia que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. La buena noticia es esta: es que cuando la sangre del Cordero está en los dinteles de la puerta, es una cobertura que la serpiente no puede pasar. El diablo quiere destruirte, sí, pero hay una garantía. La garantía de la sangre dice: decidle al justo que le irá bien. Isaías capítulo 3 verso 10: decidle al justo que le irá bien. La garantía de la sangre en tu casa, dice el Salmo 37:37: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Aleluya. La garantía bíblica cuando la sangre está sobre tu casa. Salmo 128 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No nos alcanzará la ruina. Gloria. Cuando en nuestra casa gobierna el Cordero. Hay demás. Gloria a tu nombre. Sí, aunque haya venido el enemigo diciéndote que la ruina persigue tu casa, que no lo podrás evitar, que te persigue por todos los lados. Que ha venido el enemigo y te ha dicho: sí, pasará como este, has visto como este, te pasará a ti también. Y como en esta
también pasará en la tuya. Y como aquí, a ti te pasará también. Escúchame, lo silencio y lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que si el Cordero mora en tu casa, podrá alcanzarlos la aflicción, pero nunca la ruina. Escúchame, ¿le crees a las promesas de Dios? ¿Le crees a las promesas de Dios? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia dice: yo conozco mis designios sobre vosotros. Jeremías 29:11. Designios de bienestar y no de desgracia. Solo ha dicho Él de ti, de tu vida, de tu familia. Yo conozco mis designios sobre tu casa. Designios de bienestar y no de desgracia, para daros un futuro, un porvenir y una esperanza. Porque Él es el Cordero Protector. ¿Cuántos tienen al Cordero Protector morando y gobernando en su casa? Digan para un fuerte gloria a Dios. Último punto: el Cordero Redentor. ¿Y por qué el Cordero Redentor? Porque dice, y con este punto terminamos: y lo comeréis así. Va a decir cómo comer ese cordero. Ceñidos vuestros lomos, es decir, vestidos, ropa abrochada, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Bordón, bastón, bastón en la mano. Y dice: y lo comeréis apresuradamente. ¿Cuándo? La vez que lo hemos comido, nos hemos comido un cordero con prisa. Si dijera: comeros un sándwich, un pincho, y comeroslo deprisa, se entiende. Damos un pincho y nos vamos. Pero ¿cómo es posible que esté hablando de cenar un cordero y que diga: cénalo, los zapatos abrochados, la ropa abrochada, el bastón en la mano y apresuradamente? Sencillamente está diciendo: porque esta cena precisamente es la que indica que esta noche es la última noche en Egipto. Y no puedes comerlo con tanta tranquilidad como si estuvieses toda la vida aquí. Esta cena hazla con prisa, porque es la última que cenas aquí. Este cordero es el último que te comes en Egipto. Por eso, la ropa abrochada, los pies calzados, el bastón en la mano, diciendo: porque con el último bocado de la cena te levantas y te vas de Egipto, porque aquí no está tu casa. Te vas a la tierra prometida. Y termino diciendo, iglesia del Señor: ¡oh! Esta cena tiene que ser disfrutada, sí. Tienes que disfrutar al Cordero del hogar, al Cordero familiar, sí. Tienes que disfrutar al Cristo social, al que te une con tus hermanos, al Cristo protector que te guarda de la ruina. Pero sobre todo, esta cena no la comas aferrado a la tierra, aferrado a lo material, aferrado al dinero, aferrado a lo que no vale. ¿Por qué? Porque sencillamente el Cordero en nuestra casa nos dice que muy pronto dejamos Egipto, nos vamos de aquí, pronto la campana suena y nos vamos a casa. Nos vamos a casa, a la tierra que fluye de este fiel. Por eso, hagamos cada culto sabiendo que en cualquier momento la trompeta suena y nos vamos a casa. Y vamos cada día sabiendo que puede ser el último. Pronto nos vamos de aquí. Nuestra morada está en los cielos. María, ¿dónde está nuestra tierra, María? Disfruta del cordero. Pero no te aposentes tanto en esta tierra como si toda la vida fueras a estar en Egipto. Esto es temporal. Esto es temporal. Aquí no está nuestra moral. Nuestro DNI dice otra cosa. Nuestro DNI dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos temporalmente aquí en la tierra.
la cruz. Ya lo hemos visto como cordero en nuestra casa. Ya lo hemos visto como cordero que nos une. Ya lo hemos visto como cordero que nos protege. Y muy pronto le veremos como el cordero que vuelve. Como el que vuelve por su novia. Como el que vuelve por su iglesia. El cordero vuelve. Y hay que estar listos para salir en cualquier momento. Gloria. Y comer apresuradamente. Porque esa cena te dice que la tierra prometida está muy cerca. ¿Cuántos quieren disfrutar en su vida, en su casa, en su iglesia, al Cordero de Dios? ¿Cuántos quieren ver al Cordero en su vida? ¿Y cuántos quieren irse con el Cordero Redentor cuando Él venga? Comienza a adorarle. Vamos a adorarle unos minutos. Hasta aquí la palabra. Ahora